queridos amigos, bienvenidos a un nuevo taller de Unión con Dios. Como todos los domingos tenemos este espacio especial, único, el Rincón de María, para hablar justamente de la Santísima Virgen. Y lo vamos a disfrutar, como siempre, de la mano de Isabel, que se junta aquí, que da su tiempo para hablarnos de lo que más le gusta, que es hablar de la Santísima Virgen, para caminar de la mano con ella hacia Jesús. Y ya está aquí Isabel conectada. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de estar de vuelta, así hablando de nuestra madre, como dice usted, Nicolás, para que todos la conozcamos, para que todos vayamos a ella, nos sintamos verdaderamente hijos de María, porque así lo quiso Jesús. No es invento de ella ni nuestro, sino que Jesús quiso que tuviéramos una madre, es su madre y nos lo dio en la cruz. Y bueno, y eso es lo que vamos a hablar, especialmente hoy, que vamos a hablar sobre la consagración a María. Así que espero que les guste este tema, que ya había empezado en el otro domingo, pero no se pudo grabar, con toda esta historia. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a empezar con una oración. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias. Planta, riega y cultiva en mí el verdadero árbol de vida, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos en abundancia. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar mucho a María, tu esposa fidelísima, apoyarme bajo su amparo maternal y acudir a su misericordia en todas circunstancias, a fin de que con ella formes perfectamente en mí a Jesucristo, grande y poderoso hasta la plena madurez espiritual. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mí me gusta siempre terminar mi oración del Ave María en cualquier momento que lo voy diciendo, en cualquier lugar donde lo tengo que decir, rezar. Me gusta terminar con la Gloria. Y yo siempre explico porque el Gloria es alabanza a la Santísima Trinidad. ¿Y cómo no vamos a alabar a la Trinidad de María? Quiere que nos detengamos en ella, ¿no? Nuestro camino que ella nos traza es para llegar a Jesús, al Padre, ¿no? Y en el Espíritu Santo. Así que bueno, y yo había hablado, y ahora lo vamos a repetir. Hemos estado hablando todas las devociones a la Virgen, de las oraciones, de los santos. Hemos estado hablando del rosario, hemos estado hablando de todas las devociones que tenemos a la Virgen. Y vamos a culminar con esta devoción que es la consagración mariana, que tiene en su culmen, vamos a decir, como el que nos enseña y nos ayuda a comprender lo que significa esta consagración a ella, a San Luis María Griñón de Montfort. Hay otros santos, por supuesto, como San Maximiliano Kolbe, como San Juan Pablo II, ¿no? Todos esos santos que comprendieron y se consagraron totalmente a la Virgen. A Jesús, por María, dice San Luis, porque esa es
como yo digo, el único fin de la consagración es Jesucristo. Es dejar que María forme, como decía recién en la oración, a Jesucristo en nuestro corazón, porque tenemos que ser otros Cristos. Por eso nos llamamos cristianos, tenemos que ser otros Cristos. Y esto de la consagración viene de mucho tiempo. Recordemos que yo les enseñé, les hablé de esa oración que igual muchas conocemos, que es del siglo III, ese bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en las necesidades, mas líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Y es una oración que en el fondo tiene la consagración, ¿no? Porque nos ponemos bajo su cuidado. Le pedimos a ella que nos cuide, que nos proteja, que nos libre de todos los peligros y que escuche nuestras necesidades, ¿no? Y que nos conceda la gracia de poderlas solucionar. O sea que eso es la primera oración de consagración. Y luego, a medida que fueron pasando los años, hubo en la iglesia, ¿no? Diferentes formas de consagración. Lo voy a hacer un poquito más, porque quiero hablar de la consagración mariana, ¿no? Pero de San Luis. Y bueno, y llegamos a los años primeros, cuando se escucha lo que es esta expresión de siervo de María, como una expresión que significa también una esclavitud, ¿no? Pero es una esclavitud de amor. Han entendido así los santos, y que no está alejada de la Sagrada Escritura, porque vemos que a San Pablo en Romanos 1:1 nos habla de que él es siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, ¿no? O sea que está basada en una realidad que vemos en la palabra de Dios también. Y vemos que en los años 300 tenemos a este santo San Efrén de Siria, mexicanos del siglo V y VI, donde encontramos esa expresión de siervos de María. En el occidente tenemos a San Ildefonso de Toledo, en el año 667, que ya se consideraba esclavo, esclavo de María. Y él escribió esto, que está muy lindo y que a mí me gusta mucho decirlo. Dice así: entonces soy esclavo de la esclava del Señor, porque ella es la esclava del Señor, y yo quiero ser esclavo de la esclava del Señor. Él se consideraba, la imitaba a la Virgen, ¿no? Porque eso es la consagración, imitar a ella, que ya lo dice en su Magnífica, ¿no? Él miró la humillación de su esclava, ¿no? Ella se entregó a Dios de ese tipo, en esa forma de entrega total, porque un esclavo no es una persona que se entrega totalmente, que se pone bajo el amo, con todo lo que es y tiene, no deja nada afuera. Quizás hoy en día hablar de esclavitud es un poco feo, quizás no se entiende bien, pero la esclavitud de que nosotros hablamos es una esclavitud de amor. Por amor a Dios, como lo hizo ella se sintió esclava, sierva del Señor, por amor, y le dijo sí, y se entregó toda. Y toda es toda. Después vamos a hablarlo de todo, lo que se significa esa palabra todo. Bueno,
Luego también tenemos a San Juan Damasceno, el último de los grandes padres del Este, quien se llamó a sí mismo esclavo de la Madre de Dios, y escribió en el siglo VIII una oración de consagración mariana. Oh Señora, Virgen Madre de Dios, en ti nos sostenemos como a la más segura y más fuerte de las anclas. A ti, soberana Madre de Dios, consagramos nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo y toda nuestra persona. En una palabra, toda nuestra persona. O sea que acá en esta consagración que hace San Juan Damasceno, se entrega totalmente, la persona total, ¿eh? Se entrega a la maternidad divina, a ella. En la Edad Media vamos a ir encontrando también santos que, que han hablado y se han consagrado a la Virgen, como San Odilio, abad de Cluny, quien de joven se consagró a Nuestra Señora en un santuario mariano y se presentó ante el altar con una cuerda amarrada a su cuello y oró. Tómame en tu servicio y en todas mis empresas estás siempre a mi lado. Oh abogada misericordiosa, después de Dios delante de ti no pongo nada ni nadie y me doy por entero a ti como a tu esclavo. Se puso una cuerda, ¿no? Y vemos muchos santos que se han consagrado a la Virgen así, con esa, digamos, con ese, con algo visual, que quiere hacer ver a los demás esa esclavitud con que ellos se han entregado totalmente a la Virgen. Tenemos también a los santos y teólogos San Anselmo de Canterbury y a San Bernardo de Claraval. Estos santos que tanto amaron a la Virgen y se consagraron a ella. San Bernardo dice, todo lo que ofrezcan, háganlo a través de María, pues a través del canal que vino la gracia, debe volver todo al dador de la gracia. El Papa Nicolás IV se llama a sí mismo esclavo de la Madre de Dios. Luego, la consagración es aprobada y reconocida por la Iglesia, porque especialmente cuando empieza lo que los servitas, ¿no es cierto? Y así reconocen porque ellos tienen como voto estos hermanos se unen en una orden, en la orden de los servitas, como voto la consagración a la Virgen. Entonces, la Iglesia lo reconoce, aprueba la consagración. Y el Ricardo II, el rey de Inglaterra, en 1381, consagra el reino, su reino a Nuestra Señora. Es una de las primeras consagraciones de un reino a ella. Después nosotros, y conocemos lo conocemos esto de que nos ponemos bajo el manto de María, esa expresión que tanta usamos nosotros, ¿no? Nos ponemos bajo su manto. ¿Y de dónde viene eso? De que en los miembros de la orden de, de los benedictinos, ¿no? Ellos cuentan de que un día llega al cielo uno de ellos y no encuentra a ninguno de sus hermanos. Y entonces la Virgen abre todo su manto y ahí están todos los hermanos, ¿no? Llega al cielo y no encuentra a nadie. Pasa que estaban todos bajo el manto de María, ¿no? Eh, Después, en la Edad Moderna,
vamos a encontrar también que se van a empezar a formar cofradías, eh, este, congregaciones marianas que tienen como base y como voto la consagración a la Virgen, ¿no? Entonces se va extendiendo cada vez más lo que significa consagrarse. Ya esas confraternidades, esos movimientos marianos, son más numerosos y muchos se consagran a la Virgen a través de ellos. Eh, Hay un santo, Agustino Bartolomé de los Ríos, que que él conoció los escritos de San Luis y los extendió por toda la cristiandad. Él dijo: soy tu siervo y esclavo, y te suplico me admitas en tu familia con la humildad de un esclavo y con el amor de un hijo, oh señora y reina. Después tenemos un personaje muy importante, el cardenal Pierre de Berulle, que él forma la primera escuela francesa de espiritualidad. Y en esa escuela francesa asisten muchos santos, y ahí conocen también la consagración. Esos santos como Oliver, como San Luis María Griñón de Montfort y como San Juan Bautista de la Salle. Van y ahí se van formando en esta espiritualidad también mariana. Ya conocemos lo que, bueno, San Luis María Griñón de Montfort, que es el que me ayuda a mí a hablar de esto, porque él es el de los santos que nos enseñó y nos hizo ver más claramente qué significa la consagración mariana, y que muchos después, a raíz de San Luis, se fueron formando en esa consagración. Especialmente tenemos a nuestro querido Papa Juan Pablo II, que a través de ese libro del Tratado de la Verdadera Devoción, él comprendió que no estaba errado en estar tan cerca de la madre, porque la había elegido como mamá desde niño, desde que perdió también a su madre, y que él le tenía una tierna devoción siempre a María. Pero en algún momento de su vida, ¿no? Él pensó y tenía miedo de que ese amor que tenía la Virgen lo separara de Cristo. Y fue cuando alguien le regaló este libro del Tratado de la Verdadera Devoción, y él lo leía en sus ratos cuando no tenía que trabajar y escondido, porque recordemos que era en la Segunda Guerra, y, y los nazis perseguían a todos los cristianos, y él estaba trabajando en una mina. Un amigo le regaló el libro y él, en los momentos que podía, lo iba leyendo. Y él cuenta que lo tenía siempre acá en su pecho guardado, y que alguien le preguntó: ¿y por qué tenés el libro ahí siempre? Y porque así tengo a María muy cerquita de mi corazón, decía, ¿no? Él aprendió de San Luis que el consagrarse y ser devoto de María es en realidad un camino especialísimo para ir a Jesús, para estar con Jesús, para servir a Jesús, para tener a Jesús en su vida más perfectamente, porque ella, ¿quién más que ella? Es la que tuvo a Jesús, ¿no? ¿Quién más que ella es la que
este, conoció más perfectamente a Jesús y nos los puede revelar, especialmente desde el corazón, los sentimientos de Jesús. María es quien más que una madre conoce a su hijo, ¿no? Y ella quiere que nosotros también lo conozcamos y Jesús quiere que lo conozcamos a través de ella, ¿no? Por eso nos la dejó como madre. Hay una historia muy linda de un milagro hecho a raíz de la consagración. Es en 1836, cuando el padre de Genetes, en una iglesia en Francia, de Nuestra Señora de las Victorias, estaba preocupado porque él tomó posesión de esa parroquia y resulta que no venía nadie, estaba vacía, no tenía feligreses, y él había hecho un montón de cosas para atraer a la gente, pero no venían. La gente estaba muy mundana y no quería saber nada de Dios. Entonces le preguntó un día, Señor, digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué pasa esto? Y él ya estaba decidido a dejar esa parroquia. Entonces Jesús le dijo, consagra tu parroquia al corazón inmaculado de mi madre. Y él, al escuchar esta emoción en su corazón, lo hace sencillamente con sus palabras, le consagra la parroquia. Y bueno, y qué milagro, al otro día no daba abasto la iglesia, estaba lleno de gente que él no siquiera tenía hostias consagradas, estaba lleno de gente, gente que se venía a confesar, y bueno, ese es el primer milagro de la consagración al Inmaculado Corazón de María, de y eso fue conocido eh, por Antonio María Claret, recordemos este santo que es el fundador de los claretianos y que justo estaba formando y haciendo, o sea, su instituto, y le había puesto un nombre, no sé cuál, pero él le cambió el nombre y le puso Las Hijas del Santo e Inmaculado Corazón de María. Cuando se enteró lo que había pasado en esa parroquia, ¿no? Con este milagro. Y entonces él en su congregación tiene como requisito que se consagren a esta esclavitud mariana, ¿no? A María. Luego nos encontramos ya con San Maximiliano Kolbe, este santo polaco que sabemos como él se entregó también a María, él era el que tenía la Inmaculada como todo, y es un santo franciscano que puso a María como el estandarte, ¿no? Porque él formó lo que llamamos la milicia de la Inmaculada. Y quiso formar la milicia de la Inmaculada cuando él estaba de seminarista y estaba en Roma. Él ve un gran movimiento de masones en la plaza de San Pedro, cómo blasfemaban y contra Jesús, contra la iglesia, contra María. Y entonces él dice, hay que contrarrestarlos con otra milicia, con otro ejército, y forma la milicia de la Inmaculada. Y él, sabemos que él no se llamaba Maximiliano, se llamaba Raimundo de nombre, pero él cambió su nombre por Maximiliano María porque él quería maximizar las glorias de Dios a través de María, ¿no? Él sabía que si se entregaba totalmente a María, María iba a maximizar todas las obras. Y si estudiamos y conocemos un poquito sobre la vida
de San Maximiliano, vemos la fecundidad de apostolados, de apostolado de este santo, ¿no? Eh, Recordemos que él fundó también la ciudad de la Inmaculada, y que en ese lugar que hay en Polonia, eh, hubo un momento que había como 900, 800, 900 frailes. Increíble la cantidad de frailes que se sumaron a la orden que había, donde estaba Maximiliano. Y recordemos que él también se dedicó con una imprenta muy rudimentaria. Él quería que se conociera a María y que se conociera a Jesús y la iglesia. Y entonces con esa imprenta él eh, sacó un periódico que se llama El Caballero de la Inmaculada, ¿eh? Y que se fueron distribuyendo, pero en cantidad de lugares, y lo hacían a mano, lo llevaban. Eh, Recordemos que en aquella época eh, ya había empezado la persecución nazi, especialmente a los cristianos, y no era tan fácil, ¿no? Pero ellos se la ingeniaban para que llegara el Caballero de la Inmaculada a mucha gente, donde se hablaba de la fe católica, donde se hablaba de noticias también. Bueno, muy hermoso. Y todo, porque él ponía todo al cuidado de la Virgen, ¿no? Él decía, confiaba totalmente en la Inmaculada, porque él decía, maximiza todo, ¿eh? Todas las obras maximiza. Recordemos que San Maximiliano tuvo una visión de la Virgen que con dos coronas, y le muestra las dos coronas. Era niño todavía San Maximiliano, y le dice, elegí una, ¿viste? Una era blanca y la otra roja. La blanca, la pureza, la roja, el martirio. Y él aceptó las dos, dice, yo quiero las dos. Y así es como también vemos que él entregó su vida, ¿no? Dedicó su vida a ser fiel a María y por María a Jesús hasta dar la vida. Recordemos que él fue martirizado por los nazis. Él se puso en el lugar de un hombre que tenía una familia y que había sido elegido para morir, y bueno, él se puso en su lugar, y murió, que lo tuvieron que matar porque él estuvo acompañando a todos, eran 10, o sea, 9, con el 10, acompañándolos a morir, ayudándolos a morir a los demás, y él como último, cuando entraron a ver, él todavía estaba vivo, muerto, porque era un lugar donde habían puesto para morir de hambre, ¿no? Le tuvieron que dar una inyección para matar. La Virgen lo sostuvo hasta último y dio la vida. Hermosa esta historia de San Maximiliano Kolbe. Bueno, y luego, que no me faltó hablar, los papas y la consagración. En 1846 aparece este libro de San Luis María Griñón de Montfort. Él en ese libro mismo vaticina, profetiza de que el demonio se va a encargar de destruirlo y que lo va a esconder en un cofre para que no lo encuentren. Y así sucedió. Ese libro estuvo perdido como 130 años, escondido, hasta que un día apareció justo cuando se estaba estudiando para
a San Luis. Y aparece este libro después de 100 franciscanos en algún lugar, y aparece el libro. Después tenemos a Pío IX, que a partir de la beatificación de Margarita María de Alarcón, comienza un gran movimiento para consagrar al mundo al Sagrado Corazón de Jesús, y conjuntamente también comienza el movimiento para la consagración al Corazón Inmaculado de María. Y Papa Pío IX, que en 1864, con los obispos de Francia y España, va aceptando esta consagración. El Papa Pío IX nos dice: la verdadera devoción propuesta por Montfort es la mejor y la más aceptable forma de devoción. El Papa León XIII consagra en 1899, y él dice, es el acto más grande de mi pontificado. Y de ahí surge el reconocimiento del título de Cristo Rey, y se celebra la fiesta litúrgica en 1925. El Papa León XIII beatifica a Montfort. Es el Papa que lo está beatificando, lo lleva a los altares, porque cuando también se descubre, como digo yo, este libro de la consagración mariana de San Luis. Y por eso él reflexiona, porque tiene que leer para consagrar, para beatificar un santo o canonizarlo, tienen que leer todos sus escritos. Y bueno, cuando lo lee, él dice lo bueno que significa el seguir esta enseñanza de San Luis. En 1891, los obispos de Milán y Turín consagran sus diócesis al Inmaculado Corazón de María. El Papa Pío X aprobó e indulgenció la fórmula de consagración de San Luis María Griñón de Montfort. El Papa Benedicto XV, en respuesta de la petición de Berti Petit de consagrar al mundo al Corazón de María, concluye una carta al Colegio de Cardenales en mayo de 1915, después que Italia entró en la Primera Guerra Mundial, exhortando a que se confíen e invoquen a este corazón inmaculado. Berti Petit era una mística de aquel tiempo, y también pide la consagración al Inmaculado Corazón de María. Luego encontramos la aparición de Nuestra Señora de Fátima en 1917, donde pide también la consagración. Durante el reinado del Pío XI, en 1930, se permite el culto a la Virgen de Fátima, y en mayo de 1931 los obispos de Portugal consagran sus diócesis y su país al Inmaculado Corazón. Y el Papa Pío XI felicita al pueblo portugués por todas las bendiciones que ha traído esa consagración a su país.
Los congresos marianos franceses de 1930, 1934 y 1938 piden oficialmente al Papa que haga una consagración oficial de la raza humana al corazón inmaculado. Pero no solo teólogos y firmantes piden la consagración, sino que también la petición vino a través del orden carismático de Berti Petis, Alejandrina da Costa y Sor Lucía dos Santos, ¿no? Estas mujeres que son místicas, y que se les ha revelado a través de su visión mística, ¿no? Lo importante de la consagración. En 1929, la Virgen ya le pide la consagración a Sor Lucía, la de Fátima, pero ya sabemos que esa consagración no se hizo. Luego, Lucía dice que ella recibió también de la Virgen que hasta 1960 no la pidiera, no le hiciera el pedido al Papa, eh, este, porque no estaba todavía preparado el mundo para eso, no estaba todavía. En 1960 Lucía pide esa consagración, pero también sabemos que no fue escuchada por los papas, guardaron ese tercer secreto y no lo dieron a conocer y tampoco consagraron. La consagración, como sabemos, la hizo San Juan Pablo II, con todos los requisitos que pidió la Virgen. Hubo otras consagraciones, como estuve diciendo, pero no con los requisitos que pidió la Virgen. Y así lo realiza Juan Pablo II en 1984. Y así también, bueno, a medida que antes de eso, ya sabemos, el Pío XII, Pablo VI, fue consagrando al corazón inmaculado de María. Bueno, vamos a entrar un poquito ahora a lo que significa, ¿no?, esa consagración a Jesús por María que nos enseñó San Luis. San Luis tiene su fórmula de consagración, es una oración de consagración, pero lo podemos resumir, porque tiene una oración corta, como mi todo. Préstame tu corazón, oh María. Bueno, cuando escuchamos esta consagración que hacemos, enseñada por San Luis, hay una palabra que está en estas pocas palabras que acabo de decir, y que es la palabra todo, ¿no? Soy todo tuyo, digo yo, ¿no? ¿Y qué significa que nosotros somos todo, toda de María? Le damos nuestro cuerpo, le consagramos nuestra alma, le consagramos nuestros sentidos, le consagramos nuestros bienes materiales, ¿eh?, y nuestros bienes espirituales. O sea, en una palabra, todo. Todo significa todo. No dejamos nada que esté fuera del ámbito del corazón de María. Y ella, después decimos, yo te recibo como mi todo. Mi todo, o sea, la recibimos a cambio de nuestra entrega total, ella también se entrega toda a nosotros. Y todo significa todo, todo lo que es ella, sus virtudes, su pureza, su fidelidad a Dios, su sí continuo, su fidelidad, todo lo que es ella y que
que le pertenece a ella, nos termina perteneciendo a nosotros. ¿Y qué es lo que ella tiene de más valioso? Y a su Hijo Jesús. Por eso, cuando ella se nos da a nosotros, por esta consagración que hacemos, ella nos da lo principal que tiene, y a su Hijo, para que ella quiere que se forme su Hijo en nosotros, para que seamos otros Cristos, para que seamos así como es Jesús. ¿Y quién mejor que María sabe cómo es Jesús? Porque es su madre, porque lo llevó en su seno, porque lo crió, y eso quiere hacer con nosotros también, ¿no? Eh, Enseñarnos, criarnos, alimentarnos, cuidarnos. Eh, Ahí recordemos esa aparición de María en Guadalupe, al indígena Juan Diego le dicen en un momento: ¿pero qué te preocupa, hijito mío? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué miedo tienes? ¿No sabéis que yo soy tu madre? ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿Y no sabes que te llevo en el hueco de mis brazos? Así es María con nosotros. Ella, cuando nos consagramos a ella, no tenemos que temer ya nada, porque entramos en el ámbito de su corazón inmaculado, para que nos proteja, para que no nos haga sentir miedo de las tribulaciones que tengamos que vivir, que la vamos a tener a ella de compañía y de fortaleza. Y nos va a llevar como niñitos, porque ella quiere que seamos como niños. Porque, ¿qué es un, qué es en el hueco de los brazos de María? ¿Verdad? ¿Quién más que un bebito chiquito puede estar en ese hueco? Por eso somos como sus hijos pequeñitos, ella nos ve así. Y bueno, también le pedimos a ella que nos dé su corazón, ¿no? En esta consagración le pedimos que nos dé su corazón, porque en el corazón de María está todo, donde podemos ir a aprender. Es en la escuela del corazón de María, donde aprendemos a ser otros Cristos, otro Jesús, y a ser fiel a nuestra consagración. Y nuestra consagración, porque la palabra consagración significa ser apartados, o sea, tiene esa dimensión de ser exclusivos de Dios, como cualquier cosa consagrada a Dios, un vaso que se utiliza en la misa, está consagrado a Dios, y es el exclusivo uso para eso, nada más. No se puede usar para otra cosa. Y cuando nosotros nos consagramos a María, también le pertenecemos totalmente a Dios por ella y a ella. Y por eso ella nos quiere enseñar en su escuela, en ese corazón, que es la escuela de María, cómo vivir esa consagración total, que es en definitiva, porque nosotros nos hemos consagrado en nuestro bautismo a Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, nosotros nos hacemos uno con Cristo, nos entregamos totalmente a Dios, eh, le consagramos nuestra vida, nos unimos, nos une el bautismo a Cristo de una forma, digamos, total, porque cuando nos bautizamos nosotros salimos del ámbito del demonio, donde éramos antes esclavos, para ser ahora totalmente de Dios. Y María quiere y en la consagración que enseña San Luis,
es una renovación de estos votos bautismales, que a veces cuando somos niños por ahí nos olvidamos o no los recordamos porque somos bebés y cuando nos bautizan no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que nos está consagrando ese bautismo. Pero a medida que nosotros crecemos no podemos ser ignorantes de nuestro bautismo, porque todos los años los que practicamos nuestra fe tenemos la consagración, renovamos nuestros votos bautismales en la vigilia pascual o en Pascua. Así que nosotros sabemos, tenemos conciencia de grandes también que hemos entregado, ¿no? Y cuando hacemos esas renuncias en ese día de la vigilia, que renovamos nuestras promesas bautismales, renunciamos a todo lo que al demonio decimos, a todas sus pompas, a todas sus obras, y nos consagramos totalmente a Jesucristo. Y María quiere ayudarnos a permanecer fiel a esa consagración total que hemos hecho en nuestro bautismo. Eh, porque ella es la que más interesada está en que seamos otros Cristo, porque ella es la madre de Cristo que es cabeza, y nosotros somos su cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Por eso ella es madre también nuestra, y quiere que seamos otros Cristo verdaderamente. Y ella en su corazón inmaculado nos quiere defender, porque sabemos quién es el padre de la mentira, quién es el que nos está aguijoneando día y noche para que nos apartemos de Dios. Y con ella, como hemos visto en toda hasta ahora, en estas charlas, como desde el principio, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios pone una enemistad con este ser que es irreconciliable, ¿no? Y a María, con María no puede, y eso es más bronca que le da porque María es la humilde esclava del Señor. Su humildad profunda y su fe es la que lo humilla tanto. Y con ella, nosotros consagrados a ella también, eh, eh, también pasa eso. Por eso muchas veces cuando decidimos consagrarnos a María, renovar esas promesas bautismales a través de esta consagración que nos enseñó San Luis María Griñón de Montfort, tenemos muchos problemas. La verdad el demonio siempre nos pone muchas trabas, pero tenemos que salir adelante, no hacerle caso, y dejarnos que María sea nuestra verdadera madre y nuestra señora, entregándole todo lo que le vamos a entregar. Y bueno, y ustedes por ahí dirán, bueno, hay muchas consagraciones, ¿eh? Nosotros hacemos muchas veces oraciones de consagraciones. ¿Y cuál es la diferencia con esta consagración que nos enseñó San Luis? Bueno, la diferencia es que nosotros, y eso no lo hace ninguna otra consagración, ni siquiera los que se consagran en las, digamos, como religiosas o religiosos, que hacen solamente los votos de pobreza, obediencia y castidad. Nosotros no solamente nos consagramos de esa forma, sino también le estamos entregando a María el valor de nuestras buenas obras. Jesús siempre nos pide que atesoremos tesoros en el cielo. Bueno, esos tesoros son nuestras buenas obras, ¿eh? Y, y esas buenas obras tienen méritos, pero también podemos lograr a través de nuestras buenas obras poder pedir por algún hermano o hermana, ya sea difunto o vivo. Podemos pedir gracias especiales para nosotros.
Eh, este, ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros por ahí pedimos una gracia especial para nosotros o para otra persona, o queremos pedir por algún difunto o la conversión de un pecador, pero nosotros no sabemos bien si realmente qué es lo que está necesitando esa persona por la cual estamos ofreciendo el valor de nuestras buenas obras. Pero María sí la conoce y cuando nos consagramos a María le entregamos eso a ella. Los méritos que tenemos por nuestras buenas obras son intransferibles. Eso no, María no los puede transferir a ningún otro. Esos son nuestros, porque esos son los que nos van a ganar esa gloria que podamos tener en el cielo. Pero ella lo que hace con nuestros méritos es guardarlos, porque nuestros méritos los podemos perder. Los perdemos cuando tenemos un pecado mortal y nos separamos. Pero cuando lo volvemos a recuperar por nuestra confesión, nos confesamos, nos arrepentimos, volvemos a recuperar esos méritos perdidos por nuestro pecado. Pero ya, si nos hemos consagrado a María, ella lo ha guardado el tiempo que nosotros no hemos podido todavía ir a confesarnos. Y ella lo ha guardado y lo ha enriquecido con sus méritos. Por lo tanto, cuando los recuperamos engrandecidos, con algo más de brillo, nuestros méritos. Y las demás cosas que por nuestras buenas obras adquirimos, María los utiliza para, ella sabe cuál es el pecador que necesita en este momento más de nuestra entrega, ¿no? De esta buena obra, y ella sabe a quién eh, adjudicar, o a un alma del purgatorio, porque nosotros podemos pedir por un alma de un familiar, pero seguramente María sabe cuál es el que están más necesitando. Pero dice San Luis, porque a veces tenemos miedo de decir, bueno, entonces quiere decir que no podemos pedir nada, ni para nosotros, ni para nuestros seres queridos. Bueno, San Luis dice que no, porque María nunca se gana en generosidad. Por un huevo, dice, nos da un buey. María sabe cómo encontrar el camino para beneficiar a esas personas por las que le estamos pidiendo. Pero sabiendo nosotros que ya no nos pertenece esas obras, esa parte de nuestras obras, sino que es para ella. Cuando nosotros tenemos una indulgencia, podemos aplicar una indulgencia plenaria, las indulgencias son para María, a nuestra consagración total. Pero ella sabe cómo compensar, ¿eh? Sabe muy bien cómo hacer, porque ella nos ve desde Dios y conoce mejor que nosotros. ¿Y qué obra de misericordia más grande podemos hacer? Porque nosotros no conocemos cuál es la persona que está necesitando más, ¿eh? Y ella sí lo sabe. Entonces, entregarnos a ella de esta forma nos ayuda a hacer la mejor y la más grande obra de misericordia, ¿eh? Llevar al cielo a algún alma, a socorrerla en la necesidad de la conversión, porque es la tarea principal de todo cristiano, ¿no? La conversión. Y María nos va ayudando de a poquito. No es que ella conoce cada uno de nosotros, sabe cómo estamos. Yo siempre digo, María nos agarra como estamos. Como decía yo, decía la Virgen de Guadalupe, ¿no? Si somos pequeñitos, bebitos, nos lleva a los brazos, porque todavía no podemos hacer nada. Y ella nos va llevando y nos va criando, como hizo con Jesús, porque ella va a hacer con nosotros lo mismo que hizo con Jesús. Lo va a criar, le va a enseñar,
le va a enseñar a rezar, le va a enseñar a amar a Dios, le va a enseñar a ser fiel. Bueno, no, ella quiere hacer lo que hizo con Jesús. Jesús lo sabe, por eso no la dejó como madre. El primero que se consagró a María, el primero que se consagró a María fue Jesús, porque el Padre se lo entregó a María. Y Jesús se puso a disposición de María. Él se encerró en su seno para adquirir de ella su cuerpo, su sangre. Quedó encerradito ahí, siendo el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra, sea el que tenía todo. Sin embargo, como dice la carta a los Efesios, él se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. O sea, él fue el primero que fue el esclavo de María. Se puso a su cuidado. Cuando nació, María le cambiaba los pañales, le daba su leche, se enseñó todo, todo le enseñó, como una madre al hijo. Hasta inclusive ella estuvo hasta el pie de la cruz, porque nunca se separó de su hijo. Por eso ella, siendo nosotros el corazón de María, nunca vamos a estar separados de Jesús, porque ella se va a encargar de que nosotros siempre estemos con Él y nos va a ir enseñando, como digo yo, de a poquito, de acuerdo a cómo vamos estando. Por eso ella nos va llevando de la mano cuando empecemos a caminar en este camino de la consagración. Porque no es fácil entregarnos todo, porque siempre queremos tener nuestro comando las cosas. Nosotros tenemos nuestros bienes materiales y también sí, tenemos que cuidarlo, pero tenemos que tener la confianza que nos hemos entregado a María. Ni ella sabe bien qué es lo que a nosotros nos va a hacer bien. Hoy en el Evangelio hablaba el Señor de las riquezas, ¿no? Y bueno, la mejor riqueza que María quiere que tengamos es a Jesús en nuestro corazón y que podamos confiar completamente en nuestro Padre Celestial, el que sabe lo que necesitamos y no confiar en las cosas de este mundo, en la riqueza. Y que si tenemos algo, sabemos que está consagrado a Dios por María. Entonces, ella nos va a ir diciendo cómo utilizar bien nuestros bienes materiales, nuestra familia, todo lo que tenemos, se lo entregamos a María por esta consagración. Y ella los va a cuidar, nos va a engrandecer y nos va a ayudar e iluminar para saber cómo Dios quiere que organicemos nuestra vida y que llevemos adelante las cosas que Dios nos da. Porque Dios nos da todo, nos da la vida y nos da todas las bendiciones que recibimos diariamente de Dios, toda su providencia. Pero sabemos que todo eso que nos da Dios es para que lo pongamos a trabajar, lo pongamos, que nuestros talentos sean puestos a trabajar a favor de nuestros hermanos. Y sepamos que ni siquiera, como dijo él, ni un vaso de agua que demos a uno de los pequeños que son del Señor, quedará sin recompensa. Nuestra recompensa, lógicamente, estará en el cielo, porque esa es la verdadera recompensa. Y María quiere llevarnos a ese cielo, a donde ella está, ¿no? Quiere que todos sus hijos estén también con ella. Bueno, y en ese corazón inmaculado, como decimos en la consagración, esta consagración corta, préstame tu corazón, para que en ese corazón aprendamos todo esto que yo acabo de decir, que María nos va a enseñar y nos va a guiar. Por eso ella nos da el Santo Rosario. El Santo Rosario es el compendio del Evangelio.
sea, mientras meditamos los misterios con ella nos va mostrando a su Hijo, nos va enseñando luces especiales de cada misterio, para que podamos conocer a Jesús y a ella, y para que nos dejemos transformar por ese misterio. Porque la Virgen nos quiere llevar al cielo, pero el cielo tenemos que ser santos para entrar en el cielo, ¿verdad? Y bueno, a medida que nosotros nos vamos identificando con Jesús y con María, vamos creciendo en esa santidad. A medida que van haciendo cada vez más fuerte en nuestra vida, nosotros nos vamos santificando, que nos llevará así toda la vida, pero tenemos como aliada a María que nos va a ayudar en este camino. Así que no temamos en consagrarnos a ella, entreguémosle todo a ella. Dejemos que realmente ella gobierne nuestra vida. San Luis dice, porque en este libro del Tratado de la Verdadera Devoción, él es profeta, y todo lo que dice acá es una profecía. Y él habla de los apóstoles de los últimos tiempos, de estos santos, que cuando uno lee esto que dice San Luis, dice, pero ¿cómo puede ser, verdad? Él dice que los santos de los últimos tiempos, que María formará por orden del Altísimo, o sea, no porque ella no quiere, sino porque por orden del Altísimo van a ser mucho más grandes que los santos que han existido hasta ahora. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, como más grande que San Ignacio de Loyola, que hoy festejamos. Bueno, sí, porque María quiere formar esos grandes santos. Y dice San Luis, ¿cuándo? Dice, ¿y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Porque en ese tiempo él sabía de esta verdad, que se le había sido revelado, pero él no sabía cuándo. Y nosotros estamos en esos tiempos. Desde las primeras apariciones marianas, desde el año del siglo XIX, XX, donde María se hace presente cada vez más, que viene a nosotros a diferentes apariciones, comienza esta era mariana, ¿no? Esta era mariana y empiezan las consagraciones, todo lo que yo he estado leyendo, de todo esto, de la historia de la consagración, cómo se fue ir creciendo este conocimiento de esta entrega total de una persona que se entrega totalmente a Jesús por María. Eh, él, nosotros estamos en esta era donde él ansiaba ver y no pudo verlo, pero bueno, nos ve desde el cielo, pidamos a él que nos ayude. Estos apóstoles, que seamos nosotros los apóstoles de la Virgen. Recordemos que en Fátima también la Virgen justamente eh, nos pide nuestra consagración y, le dice a Lucía que ella se queda, y nos dice, por Lucía nos dice a nosotros todos, dice, Jesús quiere, porque María es tan humilde que jamás se pone ella primero, ¿no? No es el deseo de ella, sino el deseo de Jesús, dice, que tú te quedes aquí un tiempo más para darme a conocer y a amar, y dar a conocer la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y bueno, esa es la tarea de los que amamos a la Virgen, de los que nos consagramos a ella, ponernos a su disposición, hacer lo que ella, lo que Jesús quiere, que la demos a conocer y amar. Porque dice San Luis que cuanto más, que ella en el tiempo en que fue madre, estuvo con Jesús, estuvo en la tierra, Jesús también, ella debería ser
como ella se llamó, su esclava eh, humilde, ella debería desaparecer para que solo apareciera Jesucristo, para que solo sea conocido Jesucristo y no ella. Pero ahora, en estos tiempos, necesitamos conocer a la Madre para que, y darla a conocer y amar, porque es a través de ella que vino Jesucristo, dice San Luis, la primera vez, y la segunda vendrá también por ella. Ella hizo reinar a Jesucristo la primera vez y lo hará reinar la segunda. El reinado de Jesús eh, se realizó y se sigue realizando siempre en el corazón de María. Y para que se realice en nosotros, tenemos que ir a ese corazón. Esa es la consagración. La consagración es entrar en el corazón de María, para vivir nuestra fe católica, nuestra consagración bautismal, nuestra entrega total, nuestra santidad. Y no tengamos miedo porque ella, como digo yo, no, nos va a ir conduciendo, nos va ayudando, y ella tiene paciencia, amor, porque es nuestra madre. Y una madre siempre está pendiente de sus hijos y tiene paciencia con sus hijos y espera. Si nos hemos ido, si algunas veces nos hemos ido eh, de, de la iglesia o del lado de ella, hemos dejado de nuestra verdadera fe para otras. Ella espera pacientemente, como una madre no se cansa de esperar. Hay una canción que dice así, ¿no? Ella no se cansa de esperarnos que volvamos y nos vuelve a coger en su corazón para, para volvernos a conformar con su Hijo Jesús, para llevarnos al cielo. Esa es la misión de María, ¿no? Llevarnos al cielo con Jesús y hacer de nuestra vida acá en la tierra ya, ¿no? Esta imagen y semejanza como que fuimos creados por Dios, que bueno, sabe María mucho de nuestras batallas, pero tenemos ella que ganar las batallas, porque va adelante de nosotros ganando las batallas, de la pelea con nosotros y por nosotros y para nosotros. La esencia de esta devoción que nos enseña San Luis y que han recomendado, como dije yo, también muchos papas, San Juan Pablo II lo recomienda y muchos papas lo han recomendado. Esta devoción tiene como prácticas interiores que son las más importantes, sin dejar el rezo del Santo Rosario, la oración de consagración y todas las oraciones que hacemos a María en nuestros apostolados, eso es todo exterior. Pero lo más importante es lo que, las prácticas interiores, y eso que nos va a llevar toda la vida, toda nuestra vida de consagrado, ¿no? O sea, hacer todo por María, con María, en María y para María. Esas cuatro proposiciones que tenemos que vivirlas. Y no es fácil, porque tenemos que, como dice San Luis, él dice, cuando las almas respirarán a María como respiran al aire. Nosotros tenemos que respirar a María, e imitarla en todo, y, y preguntarnos continuamente qué haría, cómo lo haría María en una u otra situación que tengamos que vivir en nuestra vida. Nosotros le hemos entregado todo. Entonces, bueno, María, ¿cómo quieres que utilice esto que acaba de llegarme a mi vida? Esta persona, este bien, bueno, o sea, tenerla a ella como nuestra maestra, como nuestra guía, como nuestra intercesora,
María está encargada de formar en las almas a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y sabemos que lo ha hecho, lo hemos visto en las Sagradas Escrituras, porque de María se habla poco, pero lo que se habla es muy importante. Vemos cuando María va a la casa de San Juan Bautista y consagra a San Juan en el seno de su madre, como Isabel se llena del Espíritu Santo. Ella está unida estrechamente al Espíritu Santo. San Maximiliano Kolbe, él cuando fue apresado por los nazis, estaba escribiendo esta relación de María con el Espíritu Santo. Y bueno, no llegó a terminar sus escritos. Y María, digamos, al verla a ella, en realidad vemos la obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que está guiando a la iglesia. Y por eso el Espíritu Santo es el que obra para que seamos como María, ¿no? Nos dejemos transformar totalmente como hizo ella. Y ella nos va a ir enseñando, nos va ayudando, porque el Espíritu Santo siempre está con ella y trabaja con ella. Bueno, vamos entonces a terminar ya con estas con esta charla sobre la consagración, esta devoción que sería la más excelente, vamos a decir, de todas las devociones que hemos visto a la Madre de Dios, porque nos hace vivir nuestro bautismo, nos hace ser otros Cristos y nos hace unir, ella nos une con Jesús más íntimamente. Le dijo a Lucía, María, cuando ella se sentía sola, porque sus primitos, María le dijo que los iba a llevar pronto al cielo, y ella le dijo, ¿sufres? Y ella le dijo, sí. Bueno, no sufras, le dijo, porque mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conduzca a Dios. Y San Luis dice que María es el camino más corto, más fácil, más perfecto y más seguro para llegar a Jesucristo. ¿Y quién no quiere ir por ese camino? Ese camino que Jesús comenzó en el vientre de María, porque ahí puso, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el camino, él lo comenzó en el vientre de María, ahí puso su piecito por primera vez. ¿Y cómo nosotros nos vamos a hacer esa consagración a ella para que ella también nos vaya bien? Bueno. Qué lindo, Isabel, qué lindas palabras, escuchamos atentamente. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo todo lo que has dicho. Bueno, me alegro. Bueno. Bueno, esta es la última, digamos, de lo que hablábamos de la devoción a María. Y si Dios quiere, la próxima vamos a hablar de desapariciones marianas. Buenísimo. Que son unas cuantas. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Y nos vemos el próximo domingo, ¿no? En el próximo video también de este lindo Rincón de María, para aprovechar todos los domingos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te estás quedando difónica ya, Isabel. Sí. Bueno, es que hay tanto, la verdad, para hablar, y digamos, especialmente de la devoción, de la consagración, y que, digamos, yo quisiera que todo el mundo, bueno, lo meditara y realmente decidiera hacer la consagración, porque son muchas gracias las que nos llegan a través de ella, y bueno, y podemos vivir nuestra fe católica. Es verdad. Así con mucha devoción. No importa. María, mi voz es de ella, bueno. Gloria a Dios. Ella diría, bueno, Isabel termina. Gloria a Dios. Bueno, Isabel, bueno, entonces nos terminamos pidiendo a la Virgen su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, hasta el próximo. Acá se quedó Zulma para escucharle. Sí. Lo demás es